Empezaremos. Ahí está. Se puede ver mi pantalla, ¿no? ¿Alguien puede confirmar? Sí, se puede ver. Ok, gracias. Entonces recordaremos un poco lo que hemos visto antes de hacer propiamente el ejercicio. Hemos visto un poco, hemos hablado de la ley de Raoult, antes hemos hablado de la ecuación de Antoine, ¿se acuerdan? Ahí está. Hemos hecho un balance de presiones. Hemos hablado un poco de la fracción molar en la fase de vapor. Y hemos deducido algunas cosas, ¿no? Hemos hablado de volatilidad relativa. Y esto es importante, ¿no? Si la volatilidad relativa es igual a 1, la separación por destilación hemos dicho que no iba a ser posible. ¿Sí? No va a ser exactamente 1, pero puede tender a 1 cuando las presiones de vapor sean muy parecidas. Les recalco, esto ocurre cuando un compuesto puede hervir a 78 y el otro a 77, ¿no? Entonces, vean, van a hervir casi llegan a casi a la misma temperatura y si buscan presiones de vapor van a ser casi iguales. Esto va a ocasionar esto. Entonces, no va a ser muy factible usar destilación en esa mezcla para separar. Entonces, tendríamos que buscar otra alternativa. Mientras más alta sea la volatilidad relativa, va a ser mejor. Por ejemplo, si un compuesto hierve a 120 y el otro a 60, entonces, vean, hay mucha diferencia en puntos de ebullición. Y eso se refleja en una diferencia de presiones de vapor. Y por eso su volatilidad relativa va a ser mucho mayor aún. Eso va a ser, ¿sí? Me va a disculpar que le interrumpa. Acaba de llamarme mi compañera Huasco y me dice que no le puede escuchar, pero le habló por el chat para la asistencia. Ah, ya. Sí, en realidad lo voy a tomar en cuenta seguramente, no se preocupen. Lo voy a revisar seguramente y voy a tomar nota de eso. ¿Ya? Ya dije, está bien, gracias, va a disculpar. No se preocupe. Ya, entonces, sí, seguiremos en esto. Les comentaba que esto nos referimos con la volatilidad relativa. Si es igual a 1, si es mayor a 1. Esto, si fuera menor a 1, implicaría que se han equivocado acá al poner los términos. No puede ser menor a 1, siempre va a ser o igual o mayor. Bueno. Y si recuerdan, también hemos hecho este pequeño ejemplo. Hemos visto, en la tabla, hemos visto las presiones de vapor de cada de dos compuestos. Y les pedía ya las composiciones en el equilibrio, si recuerdan. Entonces, ¿qué decíamos acá? Hemos hecho una pequeño ejemplo con unos cuantos datos, porque en realidad teníamos que hacer para cada uno de estos datos todas las composiciones. Imaginan, les decía, aquí tengo varios datos. Y bueno, hacer esto manualmente iba a ser muy moroso. ¿Qué se les había recomendado ahí? Que hagan ya esto en Excel, ¿no? Entonces, esto en Excel hubiera sido más corto de hacer. Entonces, hemos hecho un cálculo manual o dos y luego hemos hecho esto en Excel. Ahí está, ¿no? Las presiones de vapor, hemos hallado sus volatilidades relativas dividiendo las presiones de vapor. Hemos hallado X y Y. Entonces, ahí está, todo esto llenado en Excel, si recuerdan. Con todas estas composiciones para cada temperatura, ¿qué se podría hacer? Se podría construir una gráfica, si recuerdan. Una gráfica, esta gráfica sería interesante, les decía que lo hicieran en papel milimetrado. ¿Sí? Entonces vean, lo que está de azul era las composiciones X y Y a las distintas temperaturas. ¿Ok? Entonces, de esa forma podríamos trabajar un poco. Y esta línea es una línea base de operación, que es una recta creciente con una pendiente de 45 grados. Entonces, habitualmente en los métodos que vamos a ver, van a ser muy recurrentes este tipo de gráficas, no necesariamente este, puede ser otros, pero habitualmente vamos a recurrir a alguna gráfica y en ocasiones incluso al papel milimetrado para hacer las iteraciones. Entonces, tenga a veces un papel milimetrado a la mano para hacer esto, o tal vez en Excel y puede imprimir también,
¿no? Pero necesitamos que lo tenga en físico, no necesariamente tanto en la compu. Entonces, para hacer algunas mediciones incluso. Bueno, vamos a hablar de destilaciones simples, ¿recuerdan? Poníamos la alimentación acá. Es un calentador. ¿Por qué calentamos? Porque aquí, recuerdan, tengo que destilar, aquí tengo que agregar calor para que haya un equilibrio entre líquido y vapor. Tengo que llevar una temperatura que esté entre la temperatura de ebullición más alta y más baja, una temperatura intermedia para que se establezca este equilibrio. Entonces, ahí está. Habitualmente la fase líquida le hemos llamado F en nuestro balance de materia. La corriente que sale por arriba, vapor. La corriente que sale por abajo, L de líquido. Y sus composiciones, vean. Sus composiciones iniciales. La composición inicial de A, la composición inicial de B. Habitualmente, les comentaba, en los balances solamente tomamos en cuenta el componente más volátil, ¿sí? Y luego por diferencias, recuerden que la suma de fracciones molares da 1, hallamos la composición del componente menos volátil. ¿Sí? Es lo más habitual. Ya entonces, ¿qué balance global hacíamos? Que entrada es igual a salida. ¿Qué entra? Le hemos llamado F, de alimentación. ¿Qué sale? Vapor más líquido. ¿Está bien? Vapor más líquido. Ese es un balance global. Y luego de este es un balance parcial que habitualmente hacemos alusión al componente más volátil. Si es una alusión al componente menos volátil, igual puede dar los mismos resultados, pero no es lo más habitual que encuentres en libros. ¿Sí? Los libros van a encontrar habitualmente el primer balance. ¿Qué vamos a hacer? A la alimentación, que es F, vamos a multiplicar por, bueno, en realidad a todas las corrientes de entrada y salida vamos a multiplicar por las composiciones del componente más volátil, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sería? Alimentación por fracción molar del componente más volátil al inicio. ¿Ven? Inicial quiere decir esto. ¿Sí? Este sub-cero inicial. Es igual a la corriente que sale como vapor por su fracción molar del componente más volátil más L. Dice, pues ahí está L multiplicado por la fracción molar del componente más volátil. Si hubieran hecho lo mismo, sería lo mismo. F por la fracción molar del componente menos volátil. Si quieren el otro balance, lo mismo. B por el menos volátil, L por el menos volátil. Son equivalentes estos dos balances. Y les recalco, habitualmente se hace alusión al primer balance, el componente más volátil. Los ejercicios que pueden visualizar en otros textos siempre hacen alusión a ese componente. Listo. Entonces luego pueden hacer un pequeño tratamiento. Dicho, ¿no? Sí. Unos reemplazan en 2 y tenían esta expresión que me relacionaba a las salidas, ¿no? La salida que es de abajo, que es la líquida, con la salida de arriba, que sale como fase vapor. Y está relacionado, vean, en las composiciones del componente más volátil. Listo. Y resolvimos este ejemplo que igual entró en su examen, si se acuerdan. Bueno, ha entrado ha entrado algo parecido. Entonces ahí está, ¿no? Les daba una alimentación, les daba sus fracciones molares y les pedía hallar cuánto sale de líquido, cuánto sale de vapor y sus respectivas composiciones, ¿no? Ahí está. Les daba las condiciones de operación, temperatura y presión total. Hacían su balance. Les daba las presiones de vapor a la temperatura de operación. Okay. Y bueno, si no les tendría que dar esto, les podría dar las constantes A, B y C para que mediante la ecuación de Antoine hallen esas presiones de vapor a la temperatura de trabajo. Y listo, bueno, aquí hallaban las fracciones molares, tanto del componente más y menos volátil, hacían un balance de materia y luego ya tenían las cantidades que salen tanto de líquido como vapor. Ahí está. Veamos algunas otras variantes de este tipo de problemas. A ver, esto era un resumen de lo que les comentaba. Veamos ahora el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Una mezcla líquida de hexano y benceno. Ahí está, contiene 40% en moles de hexano. ¿Se acuerdan? Habitualmente cuando nombramos a dos compuestos,
siempre se nombra en primera instancia el componente más volátil, el siguiente el componente menos volátil. ¿Sí? En todos los balances les recalco que hemos hecho. ¿Qué es esta A? A es el componente más volátil. Ya, entonces, en los balances este hexano, ¿qué sería? Sería el A y el benceno sería el B. ¿Sí? Entonces, al nombrar habitualmente, esta secuencia tenemos en la mayoría de los problemas, por convención. El hexano va a ser el A, ¿no? Y benceno va a ser B. Que dice que contiene 40% de moles de hexano, se somete a una destilación cerrada a la presión atmosférica y temperatura constante hasta que el 40% del líquido inicial pasa a la fase de vapor. Determínese la temperatura a la cual ha de realizarse la operación y las condiciones del líquido residual y vapor separado. Vean que los datos de equilibrio hexano y benceno a una atmósfera son los siguientes. Vean. Entonces, vean la diferencia de este problema con el problema que hemos resuelto anteriormente. Bien, en acá ya me daba, si nos damos cuenta, la temperatura de trabajo y la presión de trabajo. ¿Sí o no? Ya nos daban estos dos valores y obviamente ya nos daban otras variables, como simplemente en el siguiente ejemplo que vamos a hacer, estamos cambiando algunas variables y estamos cambiando algunos datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? A presión atmosférica ya, a una atmósfera a nivel del mar, ¿sí o no? Temperatura constante nos dice, pero no nos dice qué temperatura, ¿ven? ¿A cuál de estas temperaturas se llevará a cabo la destilación? No sabemos. La idea es que hayamos esta temperatura, ¿no? Vean esa diferencia. Determínese la temperatura a la cual se va a llevar a cabo esto. No sabemos a qué temperatura se va a llevar a cabo esto, y es lo que nos pide el problema. ¿Qué más? Y las condiciones del líquido residual y del vapor separado. Vean, los datos de equilibrio hexano y benceno en una atmósfera son los siguientes. La opción es una atmósfera a la cual se lleva a cabo la destilación. Vean, estos datos me dan. Si recordamos, esto es muy parecido a lo que hemos visto un poco más antes. A ver, antes de hablar de destilación. Vean. Nos daban presiones de vapor a distintas temperaturas y con el Excel hallábamos estas volatilidades relativas y las composiciones en equilibrio a cada temperatura. ¿Sí o no? En este problema, incluso les estaría simplificando las cosas. Ya no les dan presiones de vapor a cada temperatura. Ya. Es como si les dieran esto, en realidad les dan las temperaturas y las composiciones a cada temperatura. Ya no tiene que hallar esto por el Excel. Pero puede hallarlos, les recalco, ¿no? En algún problema les puedo dar estas presiones de vapor y con el Excel puede hallar volatilidad relativa, X y Y a cada temperatura como lo hemos hecho anteriormente. Si yo les diera presiones de vapor, tendría que hallar esto con Excel. Para cada temperatura. No les voy a pedir que hagan de forma manual. ¿Se imaginan cuántos datos son? Hemos contado que eran bastantes datos. Les va a tomar una hora hacer esto, ¿no? Por eso es importante apoyarse en estas herramientas en la resolución de estos problemas. ¿Entiendes? Entonces, volvamos al problema en cuestión. ¿Qué nos dice el problema en cuestión? Vuelvo a hacer hincapié. Ahí está. Bueno, a ver, esto lo pondremos en la siguiente hoja para que tengamos un poco más de espacio. Ahí está. Bueno, a ver, graficaremos un poco el problema para que entendamos qué está ocurriendo. A ver, una mezcla líquida, ¿recuerdan? La alimentación, esta F que ingresa al destilador, siempre tiene que estar en fase líquida. Si estuviera en fase gaseosa, entonces, ¿se imaginan? A ver, ¿recuerdan? Aquí está un destilador. El destilador aquí yo proporciono calor para que esta fase líquida, una parte pase al estado vapor y otra al estado líquido. ¿Sí? Entonces, imaginan, o sea, no puede ser que, por ejemplo, en algún problema alguien piense que esta F va a entrar en estado gaseoso. Si entra en estado gaseoso, se imaginan acá, pues no va a haber ningún equilibrio y todo se va a salir por acá arriba, ¿no? Todo se va a salir como vapor, no va a salir nada como líquido. ¿No? Siempre esta alimentación siempre tiene que estar en fase líquida. El problema me lo dice para hacer hincapié en eso, ¿no? Pero por si acaso esta F siempre tiene que estar en estado líquido. Entonces entra en estado líquido, se agrega calor y ahí va a haber un equilibrio vapor-líquido, ¿no?
Ahí está. ¿Qué más nos dice? A ver, una mezcla líquida de hexano y benceno. No voy a poner hexano y benceno, directamente voy a poner A y B. Ahora, si alguien quiere, puede poner, ¿no? Fracción molar del hexano, fracción molar del benceno. A ver, a ver, a ver. Si alguien desea, les recalco, acá pondremos ya de forma ordenada, fracción del hexano. Fracción inicial incluso tendríamos que poner, ¿no? Para la entrada. Fracción inicial del hexano. Fracción inicial del benceno. Luego tendríamos que poner esto es lo que a la entrada, ¿sí? Este es a la entrada, F le llamamos. A la salida como líquido, fracción que sale del hexano, fracción que sale del benceno. X usamos para la parte líquida, ¿recuerdan? Por eso F incluso. Les recalco que es líquido, porque ahí usamos X para denotar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá del benceno, decíamos, ¿no? Benceno. Esto es la fase líquida. Y de la fase vapor, alguien puede poner, ¿no? En vapor ya no usamos X, recuerdan, usamos Y. Y del hexano, Y del benceno. Pues puede poner esto si desea, eso ya depende de usted. Lo más habitual, pero es lo siguiente, les recalco. El primero es más volátil, en lugar de poner todo esto, directamente ponemos X inicial de A. Este sería el menos volátil, X inicial de B. Esta sería la salida, X de A, X de B. Acá lo propio. Y de A, Y de B. Para no confundirse incluso en los términos de las fórmulas, muchos usan eso. Sí, entonces, depende de usted, les recalco, cómo sienta más cómodo, ¿no? Porque si no, aquí tendría que poner presión del benceno y cada rato cambiar esto, ¿sí? Pero si siente más cómodo así, también es válido, ¿ya? Dependerá eso mucho de cómo siente usted más cómodo trabajando. Yo voy a usar esta notación para no tener ninguna incongruencia en lo que hemos venido haciendo. Listo, entonces pondremos esto. Entonces, la entrada, la alimentación va a tener sus fracciones molares. La fracción inicial del componente más volátil, acá ¿qué tendríamos? Vapor es la fracción de vapor del componente más volátil y la fracción de salida del componente más volátil. Habitualmente, les recalco, solamente hacemos alusión al componente más volátil en los balances. Del componente menos volátil, por diferencia, podemos ir tranquilamente en los últimos pasos, sus composiciones. No hay mucho problema ahí. Ya. ¿Qué datos me dan? Que contiene 40% en moles de hexano. Ya, entonces, me está hablando de esta mezcla líquida, ¿no? Una mezcla líquida, dice, ahí está esta F, ¿no? La alimentación contiene 40% en moles de hexano y se somete a destilación. Obviamente esta corriente de alimentación sometemos a destilación. 40% en moles de hexano. ¿Cuánto sería 40% en? Me habla en porcentaje en moles, no dice más. Si yo quisiera hallar su fracción molar, 40% de fracción hacen 0,4. ¿Sí o no? Vean, 40% en moles, dice, no dicen más. Entonces, su fracción molar del hexano, que es el componente más volátil, ¿cuánto va a ser? 0,4. Aquí pondremos esto, ¿no? Da este dato, 0,4. Y obviamente del otro componente sería 0,6, ¿no? Tranquilamente podemos ir por diferencia. Se somete a destilación cerrada a la presión atmosférica. ¿Ven? En este destilador la presión es 1 atmósfera. Lo que nos pide hallar en realidad es a qué temperatura se va a llevar a cabo este proceso de destilación, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento. Ahí está. ¿Qué más? Vean, hasta que el 40% del líquido inicial pasa a la fase de vapor. Determínese a la temperatura a la cual se va a llevar a cabo la operación. ¿Sí? Entonces, vean, de todos estos datos de equilibrio debe haber una temperatura por acá en la cual nosotros debamos recomendar que se lleve a cabo la destilación con estas condiciones que nos dan. A ver, que nos ayude alguien. A ver, ¿quién nos puede ayudar? A ver, preguntaremos a alguien. ¿Dónde estamos?
ver, al azar escogemos a Tania Uchani, ¿está por ahí? Sí, que Señorita, ¿cómo está? Ayúdame, por favor, acá. ¿Le doy la alimentación? ¿Cuánto entra al destilador? ¿En el problema o no nos da esta cantidad? ¿Qué diría usted? A ver, ahí está el problema. ¿Se nos da cuánto ingresa al destilador? Si entran 100 libras, 1000 kilos, 100 moles, 200 moles. no, no, Inge. Ya, cuando no nos den ningún flujo de entrada o de salida, ¿qué deberíamos hacer, señorita? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerda? Y que asumíamos que consideramos los 100 moles. Ah, ya, ¿qué era eso? ¿Qué llamábamos eso? ¿Se acuerdan? Señorita, ¿ya se acuerda? No, Inge, no recuerdo el por qué asumíamos que era 100 moles, ingeniero. ¿Recuerdan? Eso se llama base de cálculo. ¿Se acuerdan? Una base de cálculo. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos la simulación incluso, vamos a ver que no importa si alguien se da aquí 100, 200 o 1000, o si quieren, pueden comprobar de forma analítica. Obviamente van a variar las salidas, eso, nadie niega eso, pero las composiciones, que es lo que nos interesa, con cuánto de fracción molar sale en cada una de estas corrientes, no va a cambiar, no importa si se dan una base de cálculo alta o baja, ¿sí? Pueden comprobar de forma teórica eso en casa, pero cuando hagamos algunas simulaciones, tal vez la siguiente semana ya, ahí van a ver más rápidamente que poniendo cualquier valor no va a modificar esto casi nada. Y prácticamente se va a mantener. Cálculo. ¿Cuál es la base de cálculo más común? Como decía su compañera, darnos una base que valga 100 moles. A ver, un instante. A ver, una base de cálculo. ¿Me escucha? Espero que sí. F va a valer ¿cuánto? 100 moles. ¿Sí? Es nuestra base de... Sí, habitualmente es la corriente de alimentación a la cual le damos a base de cálculo. Listo. Ahora bien, ahora sí interpretaremos una parte del problema. ¿Qué dice el problema en esta parte? A ver, lo pondremos, lo volvemos a resaltar con un color verde. Ahí está. A ver, que contiene 40% de moles de hexano, ahí está. Se somete a destilación cerrada, a presión atmosférica y temperatura constante, dice, hasta que el 40% del líquido inicial pasa a la fase de vapor. ¿A quién nos referimos con este 40% del líquido inicial? ¿Qué es lo que teníamos al inicio? A la alimentación. La alimentación es lo que ingresa al destilador, ¿no? Y está en fase líquida. Entonces, 40% de ese líquido pasa a la fase de vapor. Vaya, entonces, a ver, volveremos a nuestro gráfico. Si de aquí ingresan 100 moles, señorita Tania, a ver, ayúdeme en esta parte más. ¿Cuánto va a salir por acá arriba? Sería el 40%, ingeniero, para ya suba. Ya, el 40% de F, ¿verdad? Sí, No estamos hablando de sí. composición, estamos hablando de Sí, flujo. perdón, ingeniero. Sí, Ya, muy bien. 40% de, perdón. 40% de 100, ¿cuánto sería?
40, ¿no? No creo que 40. no creo que haya que hacer mucho cálculo ahí. Muy bien. Diremos, según el problema, 40% de F del líquido inicial, pasa a la fase de vapor. Entonces, el vapor, ¿cuánto va a ser? 40%, 0,4 si alguien quiere de F, 0,4 por 100, 40 moles. ¿Cuánto saldría por abajo por la parte líquida, señorita Tania? Ingestiría lo restante, que sería el 0,6 por F. Ya, muy bien, ¿no? Los 60% directamente alguien puede hacer balance global, ¿no? ¿Recuerdan el balance global? Que decíamos, entrada, la alimentación es igual a salida. Sale por arriba vapor, sale por abajo líquido. ¿Sí o no? Entonces decíamos, ¿no? Esto vale 100, nuestra base de cálculo. Por condición del problema, 40 sale por arriba y el líquido sería 60 moles, ¿sí o no? Como dice su compañero. L serían 60 moles. Ya tenemos todos los flujos, ¿vean? Porque el problema me da esas condiciones. En otros problemas no puede dar estas condiciones, entonces hay que ver con qué datos tenemos, ¿no? Ahora, hasta ahí no hay mucho problema, creo yo, espero que no haya mucho problema. ¿Cómo hay ahora estas composiciones en el equilibrio? Tanto de la fase vapor como la fase líquida. Ahí está una incógnita, ¿sí? Y nos dan todas estas series de datos a distintas temperaturas, tanto en las composiciones de vapor y líquido. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a tener que hacer una pequeña gráfica, ¿ya? Entonces, a ver, ¿a quién preguntamos de esto? A ver. ¿A quién? ¿Está la señorita Alarcón, Duma? Ingeniero. Ok. A ver, ¿puede solicitarme A ver, antes de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que graficar como hemos hecho esto anteriormente. ¿Ya? Entonces, voy a pasar esto a Excel. A ver, crearemos un nuevo archivo. Un instante, ver. ¿Se puede ver mi Excel o solamente está viendo mi pantalla en Word antes de seguir tal vez? Ingeniero, ¿su Excel dice? ¿Está viendo mi pantalla en Word o en Excel ahora? En Word. En Word, vaya. Les compartiré pantalla para que vean. Totalmente esto. Ahí está. Entonces, a ver. Todo esto de que... Todo esto lo daremos. Lo único que he hecho es lo siguiente. Ahí están mis datos de equilibrio, distintas temperaturas que teníamos en el problema. Desde 0 a 1, las composiciones en X y Y. Ahí está. Y lo he llevado todo esto a Excel. Lo único que he hecho es esto. ¿Ya? Señorita Alarcón, ¿podría pedirme el control del Excel? Solicitar control, tal vez. Ya le mandé la solicitud, ingeniero. A ver, recién creo que me estaba. A ver, otra vez le rogaré. Ingeniero, me sigue apareciendo esperando la aprobación. Ah, sí, wow. Ya, entonces. A ver, veamos si nos ayuda. Ingeniero, ya le puedo mandar el nuevo. Ya me... A ver. Wow, no. ¿No le apareció en qué?
Por el momento que yo vea, no. Me está saliendo como que esperando la aprobación. Ya, interesante. Ya. Ni modo, en realidad, ¿a qué voy? Les recalco a que, pero no tardamos mucho, a que muchas veces vamos a combinar nuestro trabajo con un poco de Excel. ¿Sí? Yo sé que ustedes saben manejar Excel, incluso a un buen nivel. Entonces, ¿qué les comentaba? ¿Cómo voy a graficar? ¿Qué voy a graficar? Si no está viendo en pantalla en Word. Voy a graficar lo que hemos hecho hace algunas clases. Esta gráfica. ¿Vean? ¿Recuerdan? Lo que está de azul me da las composiciones en el equilibrio de la salida. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Depende ya cómo quieran graficar. De dispersión, y habitualmente yo escojo esta última. Bueno, hago el proceso inverso en realidad, ¿no? Donde está seleccionar datos. ¿Sí? Entonces, recién selecciono algunos, seleccionan luego grafican. Eso ya simplemente es cuestión de cómo están acostumbrados a hacer. No hay mucho problema ahí. Ahí está, selección de datos. Ya, no está haciendo muy bien, alguien dirá, ¿no? Entonces, a ver, podemos poner ahí un poco la cuadrícula. Esta línea que está de negro no me entrega de nada. Todavía no hay que darle una forma. Vean, si recordamos esto, lo de azul me interesa, es lo que va a proporcionar los datos en equilibrio a la salida. Esta línea que está de rojo no nos va a dar los problemas. Los datos, en realidad, nosotros tenemos que generar esa línea, les decía, es una línea simplemente que tiene una pendiente de 45 grados y es creciente. ¿Sí? Esta línea que va a unir los datos iniciales y finales. Al inicio de donde parte siempre la curva del punto 0, 0 y va a llegar siempre al punto 1,1. Entonces, les comentaba que algunos directamente, a ver, un poco, esto vamos a ver así, ya. Les comentaba que algunos directamente insertan una línea, insertar, formas, y una línea de acá, se traza la línea hasta acá. Es una opción, les decía, no vamos a aconsejar mucho eso. Directamente pueden darse otros datos, les decía, ¿no? X y Y. Aquí estaría 0, 1, 0 y 1. Puntos en los cuales punto inicial de partida, punto final de llegada, en este extremo 1 y 1. Entonces podemos agregar esto, ¿no? Seleccionar datos. Ya está nuestra primera serie, agregamos, ¿no? Vamos a dar nombres a la serie de X de 0 a 1, de Y de 0 a 1, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está nuestro gráfico. ¿Qué es lo que deberíamos aquí tener en cuenta? Que esto me interesa que esté en papel milimetrado, por muchas razones, incluso por el tamaño, ¿no? Entonces tienen que ser proporcional, recuerdan, los segmentos cuadraditos, ahí está, papel milimetrado, entonces, ahí está, ya está un poco más proporcional, ¿vean? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo voy a saber a qué temperatura está operando todo esto? ¿Sí? Recuerden, en este gráfico, bueno, no le he puesto títulos, pero ya, para hacerlo más rápidamente, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos en la línea horizontal es X, en línea vertical es Y, por si acaso. Esto, ¿ya? Esto es X y Y. ¿Sí? Aunque es redundante, pero estamos usando la misma notación en el balance, ¿recuerdan? X líquido, Y vapor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar nuestro punto inicial. ¿Qué dice el problema? A ver, ¿cuál es nuestro punto inicial? Volveremos al problema. El problema dice, la X inicial, ¿cuánto vale? 0,4. Entonces, vean, esto que está de rojo, lo que está de rojo, me va a marcar las condiciones iniciales. ¿Sí?
Entonces, veamos, la composición inicial en X, ¿cuánto es? 0,4. Aquí. Este 0,4, ¿qué sería? Nuestra X inicial del componente más volátil. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que trazarlo en la recta. Ahí está. Desde 0,4 hasta la línea base de operación que está del rojo. Pues un poco, esto un poco más. Se les recomienda que hagamos con, ahí está. Para que se note otro color podemos usar, ¿no? A ver, este morado. Para que sea con líneas segmentadas, ahí está. ¿Cuál se te gusta más? Ya, esta. ¿Ya? Entonces, una vez que hagamos una intersección acá, vamos a hacer un poco un método gráfico, ¿vean? Antes del método gráfico, nos faltaría hacer aquí un pequeño balance. Ahí está. Vean, este balance es el global que hemos hecho. ¿Qué balance nos faltaría? El balance parcial. El balance parcial sale del balance global, ¿no? Simplemente que está referido a un componente, sea el más o menos volátil. Habitualmente aquí ponemos el componente más volátil. Entonces, a cada una de estas corrientes los acompañamos por sus fracciones molares del componente más volátil. Entonces, F va a estar acompañado de la fracción molar inicial de A, X inicial de A. B va a estar acompañado de ¿qué? De la fracción molar en fase gaseosa de A y L, la fracción molar en fase líquida a la salida de A. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Sí? Si despejo Y sub A, ¿qué voy a tener? A ver, si despejamos esta Y sub A, ¿qué tendríamos? Podemos ver, ¿qué tendríamos? Acá tendríamos lo siguiente. Este B que está multiplicando tiene que pasar a dividir. Para empezar tendríamos F, la fracción inicial de A. Esto que está sumando pasa a restar. Menos líquido por la fracción molar de A a la salida. Y esta B pasaría a dividir, ¿sí o no? Entonces todo esto sobre B. Puedo repartir a cada uno de los términos, ¿sí o no? Entonces vean, ¿qué tengo acá en general? En general aquí, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tenemos? A ver, lo voy a reordenar incluso un poco mejor esto, para que nos ubiquemos un poco mejor. Aquí hago alusión a esta ecuación que estamos manejando. A ver. Tendríamos que la composición de vapor a la salida, la composición de vapor es igual a menos L sobre B de XA más F sobre B de la fracción molar inicial. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? Tenemos estos datos, si recuerdan ya tenemos las corrientes de entrada y de salida. Y tenemos la composición inicial de entrada. ¿Qué es esto en realidad? Si nos damos cuenta, es una ecuación con dos incógnitas, pero ¿qué forma tiene? Vean por favor, si reemplazo esto, ¿qué tendríamos? Y de A es igual a menos L. ¿Cuánto sale en la fase líquida? Hemos dicho es 60, ¿no? ¿Cuánto sale en la fase de vapor? 40, si recuerdan, ¿no? Líquido 60, vapor 40 y la alimentación es 100. De XA más F sobre B. ¿Cuánto? La alimentación es 100, la que sale en fase vapor es 40 por fracción molar inicial. ¿Cuánto era la fracción molar inicial? Según el problema era 0,4. Esto es 0,4. ¿Sí? ¿A qué se asemeja esto? ¿Qué hacíamos? ¿Recuerdan? ¿Qué es esto? Es la ecuación de una recta. ¿Sí o no? Es la ecuación de una
recta. ¿Sí? Entonces, ahí está, esto se asemeja a esto, ¿sí o no? Entonces, o si alguien quiere, puede poner, ¿no? Y es igual a más bx. Entonces, si quiere comparar con esta forma, entonces esto lo tendría que hacer acá, lo puede conmutar y hacer lo mismo. Pero en realidad, ¿qué nos interesa? Que el término que acompaña a x, sea m o b, como usted quiera llamarlo, es la pendiente, ¿no? Entonces, todo este término, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la pendiente de la recta. ¿Sí? M le llaman, o si quieren B mayúscula, como les llaman en la regresión lineal que a veces hacen en su calculadora. Entonces, simplemente es cuestión de notación. Y recordemos que pendiente, ¿cómo se define de forma geométrica? Se define como tangente del ángulo de inclinación. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, es la definición de pendiente. Entonces, vean por favor, ¿qué tendríamos acá? Tengo pendiente, cada vez menos 60 sobre 40, puedo hallar este ángulo de inclinación θ, ¿no? A ver, podemos continuar acá. Veamos. La idea es hallar θ, ¿no? ¿Cómo pasaría el tangente al otro miembro? Este tangente pasa al otro lado como arcotangente. Arcotangente de M. ¿Cuánto vale la pendiente? Hemos dicho menos 60 sobre 40. Menos 60 sobre 40. Ya. ¿Cuánto me da este ángulo, por favor? ¿Cuánto nos da θ? El ángulo. Y se me Ingeniero, sale da menos 56,31. Ok. y uno. ¿Todos verifican esto? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ok. Sí, jefe. Es negativo. Ahora me dirán, ¿para qué tanta cosa? ¿No? Entonces, en realidad, vean, lo que yo quiero hallar desde calco es esta X y Y a la salida. Me interesa hallar esta X y Y a la salida porque con estos datos yo puedo hallar la temperatura. En un instante les explico cómo. Entonces, habitualmente de esta manera es la gráfica. Vean, ¿qué voy a hacer? Vean, aquí está mi gráfica. En Excel hemos dicho que acá intersecta, ¿no? La composición inicial. Y yo quiero que, ¿recuerdan? Lo siguiente. El rojo es la cantidad inicial. Este es rojo, a ver. Incluso, tal vez esto para evitar confusiones, podría decir, ¿no? De acá puedo jalar acá para que no se confunda con el azul. Y este azul, ¿qué me denota? El rojo son las cantidades iniciales, ¿no? Desde calco. El azul, ¿qué me va a denotar? La cantidad final, la de equilibrio. La cantidad final, ¿sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a que va a estar esto, aquí me va a dar XA y ya. ¿Está bien? La cantidad de salida. Tengo que trazar una recta, según el problema, que tenga esta pendiente de menos 56,31. Aquí voy a asumir que usan todavía transportador. Y vean qué es lo que voy a hacer acá. ¿Por qué es este menos 56,31? Para empezar, este negativo, ¿qué indica en funciones trigonométricas? ¿Recuerdan? Entonces, a ver. Si yo les diera un ángulo de más 30 grados, ¿qué haría? Desde eje X positivo, en este sentido, mido 30 grados. ¿Sí o no? Este menos ¿a qué hace alusión? A que del eje X, que es negativo, voy a medir en este sentido, en el sentido horario, ¿qué ángulo? 56,31 grados, ¿no? 56,31. Simplemente es como van midiendo los ángulos, si recuerdan un poco lo que han visto en trigonometría. ¿Sí? Entonces, menos 56, ¿de dónde? Desde acá voy a medir, en sentido horario. Si fuera positivo, en sentido antihorario.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer, por favor, acá en mi gráfica? Vean, aquí, pues es importante que ustedes lo tengan a la mano para que lo hagan con un pequeño transportador. Este el eje, la parte horizontal, qué sé yo. Entonces, de acá me van a medir, a ver, es un poco, voy a realizar al tanteo en realidad. Acá, ¿cuánto tengo que medir? Con un transportador tengo que medir 56,31 grados, ¿no? Entonces, obviamente 56, casi 56 en realidad, ¿no? El transportador no le va a permitir ser tan exacto, menos que use otro instrumento tal vez, ¿no? Entonces, vean, va a trazarse esta recta, ¿sí? Entonces, aquí tiene el punto inicial, ahí está, les recalco, este es su punto inicial. Ah, no, perdón, no estoy ubicando mal esto, ¿no? Perdón. El punto inicial es donde han intersectado. Estoy viendo otro punto de intersección, no era esto. Acá es donde han intersectado, perdón. Acá es su punto de inicial, ¿no? Acá ponen su transportador. Obviamente lo van a hacer coincidir con la línea horizontal. Y con el transportador, ¿qué van a hacer? Tienen que medir hacia este lado, ¿cuánto? 56,31 grados. Por ejemplo, si me diera acá, simplemente una estimación nada más, usted lo puede hacer con papel milimetrado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a unir este punto inicial con lo que le marque el transportador, que sí, hasta ahí. Entonces, a ver, le pondremos un color, mejor color. Ya, este verde. Ahí está, le cambiaremos de color. Bien. Grosores. Ya. Ah, ahí está, ya simplemente ya algunas correcciones de color, ¿no? Ahí estamos. A ver, voy a agrandar esto. Y vean, ¿cómo voy a hallar las composiciones de líquido y vapor de salida? Recuerdan, esta línea que está de azul me marca las composiciones finales, ¿sí? Entonces, una vez que usted trace esta recta desde el punto inicial, desde acá, ¿no? Cuando hemos subido de la composición del líquido inicial, el componente más volátil acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener un punto de intersección, ahí está, ¿no? Este punto de intersección. Entonces, de este punto de intersección, ¿qué va a hacer? Se va a ir al eje vertical. ¿Y acá qué le va a dar? Le va a dar la composición de vapor a la salida. Ahí está. ¿Y qué más? Si esto traza una línea vertical, ¿qué le va a dar acá? Le va a dar la composición de líquido a la salida, XDA. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, dependiendo de estos valores, usted ya puede decir, bueno, para empezar ya tiene la cantidad que sale tanto de las composiciones en líquido y en vapor. A ver, acá si esto fuera tan exacto, ya no hemos medido esto para que sea exacto. ¿Cuánto sería esto? Más de 0,4, ¿no? 0,44 tal vez, y aquí sería menos de 0,4, ¿no? Entonces esto ya es un método gráfico. Entonces, ahora, ¿cómo van a hallar la temperatura? Me dirán. Vean, entonces, les recalco mucho de los ejercicios de operaciones unitarias, como han debido ver igual incluso en OP1, han debido ver algunos nomogramas tal vez. Es parte gráfica para la resolución. ¿Sí? Porque muchos nos apoyamos en gráficos porque la resolución algebraica es muy complicada, ¿no? A menos que le guste la resolución, las iteraciones tal vez, ¿no? ¿Ya? Vean, de esta forma voy a hallar las composiciones a la salida tanto de vapor como de líquido. Ahora alguien me dirá, pero ¿cómo eso me ayuda a encontrar la temperatura? A ver, nos daremos algún valor. Esto usted lo va a verificar en casa. Diremos del gráfico, sacaremos
sacaremos ¿qué? La composición a la salida de vapor y obviamente a la salida de líquido, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no, acá estamos. Señorita Alarcón, ¿cuánto puede leer más o menos que es la composición Yesuba del gráfico? Estaba bien, ingeniero, creo que es 0,47 porque avanza de 2 en 2. Ya, 0,47. ¿No? Esto lo van a hacer mejor, les recalco, cuando lo hagan en papel milimetrado y van a poder incluso usar su transportador, todo eso, ¿no? Entonces, Yesuba, dice su compañera, es 0,47. Lo van a verificar esto de cálculo en papel milimetrado. Tiene que ser eso. Sí, es una tarea para más adelante. ¿XA cuánto puede leer usted? 0,34 por ahí, creo que, ingeniero. Ya, 0,34 dice, más o menos. Su compañera está tanteando. Sí. XA 0,34. Ya tendría las composiciones a la salida, ¿no? Con este método gráfico ya tendría esto y esto. Ahora les recalco, ¿cómo con esto voy a hallar la temperatura de salida? Entonces, ¿cómo van a hallar con eso la temperatura de salida? Porque tienen todo esto de datos, vean. Voy a volver a copiar esto. Y acá. Acá, vean, a ver. Ahí está, vean. Entonces, ¿qué deberíamos buscar en este gráfico? Pueden buscar uno de estos dos parámetros y hacer una interpolación tal como lo hacían en tablas de termodinámica, ¿sí? Por ejemplo, a ver, solamente van a escoger uno, qué sé yo. Si su compañera le dice ya, entonces con ya podemos trabajar, o con X, eso ya depende mucho. Entonces, vean. Su compañera dice que ya vale 0,47. Solamente voy a trabajar con temperatura Y. ¿Dónde estaría 0,47 en esta serie de datos, señorita? Alarcón. A ver, ayúdame. Para Y estaría donde la temperatura está 72,7. Ya, entonces, vean. El gráfico, en realidad es XY, ¿no? Entonces, si leerían bien, si es que es realmente 0,47, en X debería darle 0,35, muy aproximado. Entonces, ¿cuánto es la temperatura de operación? 72. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, vean, de acá sale la temperatura, de lo que les arroje el gráfico, de lo que lean. ¿Qué tal si alguien hubiera leído, en su gráfica no va a leer 0,47, porque va a estar mejor a escala, 0,46. ¿Qué temperatura sería la temperatura a la cual trabaja su reactor? Digo, su destilador, mejor dicho. ¿Qué diría, señorita Alarcón? En ese caso, ingeniero, tendríamos que interpolar. Sí, ¿no? Si le sale 0,46, tendrían que interpolar. Entonces, ¿aquí qué van a poner? Van a poner temperatura y Y. ¿Qué datos tiene? La temperatura es una temperatura de 73,7. La Y vale 0,422. Y una temperatura de 72,7, Y vale 0,47. ¿Qué tiene que ser? Interpolar, ¿no? Para 0,46, un valor entre estos, en este intervalo, ¿cuál sería la temperatura? Es una interpolación. ¿Y cuál sería la temperatura interpolada? A ver, señorita Alarcón, ayúdame. ¿Cuánto le quedaría esto? Un momento, ingeniero, lo voy a sacar. A ver.
Ingeniero, me sale 72,91. Ya, entonces, ahí está, 72.91. Es un ejemplo, ¿no? Si les recalco, estas composiciones, usted las va a hallar ¿de dónde? De la gráfica, que va a ser en su papel milimetrado. ¿Sí? Pues obviamente, les recalco, pueden usar solamente Y o X. Debería darse el mismo valor en realidad, ¿no? Ahora, si les da un valor entre los dos, tienen que interpolar ya sea con Y o con X. Por lo tanto, estoy manejando yo una variable para no hacerlo más largo. ¿Ya? Ahí está, esto sale de la gráfica. Lo que tengamos acá, ahí está la gráfica, me la va a proporcionar. ¿Sí? Ahí está eso. ¿Alguna duda hasta ahí, tal vez? Que me la hagan saber, porque esto, lo que falta hacer esto, ustedes me lo van a presentar como práctica, antes de que vayan a sus casas a hacer esto. ¿Alguna duda que tengan, tal vez? Inge, una pregunta. Entonces, ¿podemos Diga. escoger igual X sub A para ¿Sí? hallar? ¿Sí? Si es que escogen X sub A, entonces simplemente van a escoger temperatura y X, ¿no? Seguramente igual pueden interpolar acá. En realidad, vean, esta gráfica con que se ha construido, con estas X y Y del equilibrio, entonces no debería haber ninguna diferencia. ¿Sí? Porque esto que está de azul se ha construido con esta tabla, ¿recuerdan? X y Y. Entonces, escoge X o Y, es indiferente, porque vuelvo a hacer hincapié, lo que está de azul se ha construido con esta serie de datos con los cuales estamos trabajando y luego vamos a hacer la interpolación. ¿Está bien? A ver, pueden hacer la prueba en casa. No debería ahí haber casi ninguna diferencia. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, tal vez? Ya, creo que no. ¿Teniente alguna duda? Ninguna, ingeniero. ¿Está ahí, teniente? Sí, ninguna, Inge. Ya, entonces, ¿qué tiene que hacer entonces para la siguiente clase? A ver, refresquenos la memoria. Volver a analizar todo lo que hicimos acá con papel milimetrado y todo, ingeniero. Ya, usar papel milimetrado. Es importante eso, les recalco. Pueden hacer esto. Otros, en lugar de usar papel milimetrado, o sea, la tarea es esto, ¿no? Graficar en papel milimetrado, va a ser una opción, ¿no? Papel milimetrado. La segunda es imprimir el Excel, imprimir su gráfica en Excel. Y van a comparar cuál es la diferencia, todo eso, ¿no? Claro, pueden tener su gráfica, imprimir en Excel y ahí, ¿no? Pueden con el transportador medir 56, todo eso. Para que comparen van a ser las dos en esta primera parte. Luego van a decir la siguiente clase cuál les parece mejor, si es lo mismo, cuál les parece más sencillo. Más sencillo obviamente sería imprimir el Excel, ¿no? Pero hagan las dos para la siguiente clase. Una vez que van a imprimir obviamente estos dos, van a hacer este trabajo, ¿no? Lo que ya les he comentado. Ubican su composición inicial en X, con el transportador miden y ven en qué punto intersecta a la línea de operación y me dicen cuántas son las composiciones de líquido y vapor a la salida del destilador. Esto es para la siguiente clase, ¿no? Esta es la práctica. Práctica. Completar, ¿no? El ejercicio, que es simplemente ya una cuestión de detalles, ¿no? El ejercicio con papel milimetrado y Excel, ¿no? Ahí van a hacer todo lo que ya hemos visto. Me dirán a qué temperatura es la de operación según estas dos gráficas. Si hay mucha diferencia o es lo mismo, debería ser lo mismo en realidad. Pero van a decir con cuál se han sentido más cómodos trabajando. ¿Ya? Entonces, a ver, teniente, esto más les doy de práctica. ¿Usted qué opina? Ingeniero, ¿será que podemos hacer la otra para que estemos un poco más preparados? Sí. A ver, ya, la siguiente hacemos algo de esto, pero en realidad es lo mismo, ¿no? En realidad, ¿qué voy a necesitar? Esto igual les voy a pasar. La siguiente vamos a hacer esto de forma bien rápida ya, para no perder mucho tiempo. ¿Para qué les voy a pasar esto? Vean, es parecido a esto. En realidad, pues esto era algo de práctica, pero les voy a otra vez orientar para que hagan en casa y me corroboren los resultados que vamos a hallar. ¿Qué voy a necesitar acá con estos datos? Que vean X y Y temperaturas, que otra vez hagan la gráfica. ¿Sí?
en su casa. Entonces ya, aparte de hacer su práctica, les voy a pedir que, a ver, aquí lo pondremos, ¿no? Más el gráfico. Por lo menos quiero que tengan el gráfico del siguiente ejercicio. ¿Sí? Entonces, necesito que tengan el gráfico de este ejercicio que igual les voy a enviar para la siguiente clase. Para que ya todos leamos en casa estos datos, ¿no? ¿Qué presión, temperatura? Les voy preguntando. ¿Sí? Entonces, esto ya lo van a tener, ya hacen el gráfico en Excel y en papel milimetrado. Gráfico del siguiente ejercicio. A ver, Excel y papel milimetrado. En el siguiente lo completamos ese ejercicio, no es muy largo en realidad, es equivalente a este. Pero yo requiero para resolver otra vez que tengan esto a la mano en casa, ¿ya? Entonces, esto es la práctica para la siguiente semana. ¿Ok? Con eso vamos a acabar la clase de hoy.